Muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a iniciar la cuarta y última jornada del Seminario Humedales del Paraná. Les agradecemos a todos haber participado, habernos dejado sus preguntas, que fueron muy importantes. Y bueno, agregamos esta última jornada para anexar dos temas que habían quedado afuera del programa original, como es el tema de peces del Paraná y el tema de la cultura isleña. Así que, bueno, voy a presentar a los dos expositores que van a trabajar hoy. En primer lugar, Fabio Baena, que va a abordar peces del Paraná y sus aspectos ecológicos. Fabio Baena es observador y divulgador sobre la ictiofauna del Paraná y sus humedales. Dicta charlas, cursos y capacitaciones en ámbitos públicos y privados. Es redactor en medios gráficos y digitales en relación a peces del Paraná y pesquerías. Es colaborador en Acuario del Río Paraná y fue miembro del Consejo Provincial Pesquero y de la Comisión Legado del León. Por otra parte, la exposición sobre cultura isleña en el Delta del Paraná, con una mirada desde la arqueología, está a cargo de Sandra Escudero. Sandra es antropóloga, máster en museología y maestranda en sistemas ambientales subhumanos de la UNR. Con interés en arqueología, museos y medio ambiente, desde la investigación académica, la docencia, la extensión y la gestión a distintas escalas. Es coordinadora del Departamento de Arqueología de la Escuela Superior de Museología de la Municipalidad de Rosario y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los dejamos con los expositores. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito de los peces del Paraná y del humedal. Esta primera diapositiva lo que trata de mostrar es que los peces en el planeta Tierra, la diversidad de especies que hay en el planeta Tierra es prácticamente el 50% respecto a la diversidad de vertebrados, ¿no es cierto?, por sobre lo que son aves, reptiles, mamíferos y anfibios. Eso tiene una explicación, podríamos verlo en la siguiente diapositiva, que no avanza. Tengo un problema. No puedo avanzar la segunda, no probé cómo avanza la diapositiva, che. Sí, demora. ¿Encontraste? Bueno, listo, sí, perfecto. ahora sí. No sé si lo pueden editar. Ahí. No pasa nada. Bien, bárbaro. Bueno, la explicación tenía que ver con esto de que el planeta llamado Tierra está en mucha mayor superficie cubierto por agua. En este grafiquito de la izquierda se ve el continente como la parte continental compactada y lo que demuestra en proporción lo que es agua y tierra. El tambor de 200 litros azul representa lo que es el agua marina que hay en el planeta Tierra, y el bidoncito de 5 litros amarillo es lo que es el agua dulce o agua continental, justamente, que está en los continentes. Eso es una de las explicaciones por qué tanta diversidad y tanta cantidad dentro de la diversidad de especímenes sobre especies, ¿no es cierto? Ese agua continental, distribuida en tierra, llamémosle, agua dulce, si la dividimos, ese bidoncito de 5 litros, lo dividimos en latitas de medio litro cada una, son 10 latitas, y vemos que las 3 más oscuras de arriba es el agua subterránea, ¿no? El agua que está bajo la tierra, los acuíferos, por ejemplo. Las otras casi 7 latas es el agua en estado sólido, o sea que son los glaciares y las nieves, incluso pongámosle hasta los cubitos en la heladera, y lo que está enmarcado en rojo, que es una latita muy, muy pequeña, es el agua donde pueden nadar los peces, ¿no es cierto? El agua en los continentes, el agua dulce a lo que nos referimos en nuestros humedales. Este sería un río típico del Paraná. Todo eso que le estoy diciendo de agua dulce, estoy hablando a nivel planeta. Imaginémonos la escala del río Paraná a nivel planeta, una de las cuencas más importantes, pero que sin embargo esa poca proporción, como se ve en esta escala a nivel global, nos resulta tan inmenso a nuestros ojos de solamente pararnos en la costa continental mirando hacia las islas, ¿no es cierto? Esta imagen muestra una silueta típica de un cauce principal con sus humedales,
en un estado intermedio, llamémosle. Sabemos que los ríos estos tienen una dinámica, yo la suelo interpretar como dos tipos de movimiento, uno horizontal y uno vertical. El movimiento horizontal lo determinan las corrientes, la correntada, ¿no? Que es la pendiente que da el terreno y que hace que el agua, caso del Paraná, se mueva de norte a sur buscando el mar. Y el otro movimiento es el de las crecientes y bajantes, digamos, el llenado y el vaciado de los humedales, ese movimiento vertical, que lo que determina estas variables, tanta diversidad de especies, justamente de peces, inclusive de flora y fauna, ¿no? Por toda esta dinámica que tiene el río. En esa dinámica podríamos ver una situación del río en estado de bajante, de poca lluvia o sequía, podríamos llamarlo. Voy a mover las diapos para que se interprete cómo es un estado medianamente intermedio con un estado de bajante y en un estado de ya creciente, en el cortecito que se ve abajo, cómo el agua desborda y se mete al valle de inundación, que serían lo que nosotros llamamos humedales o islas. Y ahí es donde se produce ese intercambio de fauna acuática, donde se empiezan a conectar estos ecosistemas y, bueno, toda esta diversidad que vemos de especies, que justamente no vemos en realidad. Uno de los problemas que tenemos bajo el agua que nos cuesta asumir a los peces, porque no está dentro de lo que es nosotros como humanos poder entender claramente como lo que vemos por arriba del agua. Bien, y en el Paraná particularmente, bueno, para muchos de estos tipos de ríos, las especies de mayor interés, las que por su consumo se estiman unas 300 especies más o menos, pero en el saber común nos quedan unas 30, un 10%, que son las que consumimos, que podemos llegar a ver en una pecera o en una pescadería, y particularmente las que nos interesan por su consumo tienen una dinámica de migraciones que interpretan las corrientes, estos movimientos horizontales, y por cuestiones de clima o de temperatura, estos peces buscan aguas hacia el norte para, en los periodos fríos, casualmente ahora, estamos en julio, y en ese remonte consiguen habitar o ocupar espacios con variables climáticas menos marcadas, y en donde esperan los primeros calores para soltar sus huevitos. La reproducción de estos peces es externa, digamos. Las hembras sueltan los huevitos y los machos sueltan el esperma. En el medio del cauce, esos se mezclan, digamos, las hembras lo que sueltan son ovocitos. Cuando se mezcla con el esperma del macho, se transforman en huevitos y esos empiezan a derivar aguas abajo hasta caer en esta zona de inundación. En ese trayecto, que a veces son 48 horas según las especies, o más también o menos, los huevitos estos eclosionan y aparecen las larvitas y empiezan a caer en este valle de inundación donde consiguen las mejores condiciones para crecer y alimentarse. Estas larvitas, estos pececitos muy chiquitos, apenas eclosionan, no tienen autonomía, no nadan, no pueden nadar porque no tienen desarrolladas las aletas, ni siquiera tienen desarrollada la boca, se alimentan del saco vitelino, que digamos, se realimentan, y en esas derivas son totalmente azarosas y para caer a estos ecosistemas de humedales. Ahí en la época cálida, donde los días son más largos y con mejores temperaturas, prolifera mucho el fito y el zooplancton, que es lo que está en el óvalo punteado rojo, debajo de las plantas acuáticas, y es donde ahí consiguen mucha mayor protección. Esa es la función básica de estos humedales, como que le podríamos llamar
la pieza fundamental para no la cría, sino el éxito reproductivo de los peces. Los peces se van a reproducir igual año a año, pero si estos humedales no prestan todas estas condiciones que les estoy contando, baja muchísimo el éxito reproductivo y como consecuencia caen los números de las poblaciones de peces y obviamente se rompe ese círculo de que cuando en estos ambientes esos pequeños pececitos crecen, consiguen esa talla o madurez reproductiva y vuelven al ciclo remontando y otra vez viene la reproducción, ¿no? Son estos ciclos. No necesariamente los ciclos son anuales. Tiene que ver mucho con el clima. Bien. Una interpretación de lo que es el pez como individuo. Lo analizamos, como les decía, del huevito, la larva que no tiene autonomía, un alevín, un juvenil, hasta que llega a su madurez reproductiva, generalmente, como vemos a cualquier tipo de animal, esto podríamos analizarlo como un individuo. Yo me permito una reinterpretación de lo que es el individuo para el caso de los peces, y particularmente estas especies que son migratorias y que sus estrategias reproductivas es ser muchos para poder sobrevivir, en este tipo de esquema, donde para que un individuo consiga su madurez reproductiva, quedaron un montón en el camino. Naturalmente, es así, consiguen esta estabilidad como especie, la consiguen a partir de ser muchos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es, bien, este triángulo armaría lo que podríamos considerar como una población. Una población es una cantidad de peces, no importa de qué tamaño, pero de la misma especie. Las poblaciones arman lo que son las comunidades. Las comunidades debajo del agua no necesariamente todas son iguales en cantidad. Por ejemplo, el sábalo ocupa en kilo de pez, no se mide por unidad, sino en kilo de pez, prácticamente el 50% de esas casi 300 especies que le nombré. O sea que la mitad de las especies que hay, de los peces que hay en peso, no en unidad de pez, que hay debajo del agua son sábalos. La otra mitad lo componen las otras 299 especies. Y no necesariamente cada una de esas 299 especies están repartidas en partes iguales. Hay especies que son mucho más numerosas y otras menos. El caso típico es el manguruyú, el mítico manguruyú, que es más casi mito que realidad, existe obviamente, que tiene poblaciones muy escasas. Es un pez que naturalmente tiene poblaciones muy escasas. En la otra punta podríamos nombrar la cuestionada palometa, que a veces se la asimila como una especie plaga, porque hay mucha, digamos, siempre le vamos a encontrar un valor negativo a la palometa porque incomoda, pero en realidad naturalmente es una especie abundante en el Paraná, y no solamente que es una especie, sino que hay 3 especies de palometa, ¿no?, en el Paraná. Bien, este es un concepto genérico de lo que es una comunidad. Las poblaciones no son estables año a año, no quiere decir que hay 100 sábalos en el 2018 y va a haber 100 en el 2025. Las poblaciones tienen variables, puede ser que haya años donde hay poblaciones más numerosas que otras o menos numerosas que otras, y eso está todo relacionado a las condiciones que establecen cuestiones climáticas, hidrológicas. Las poblaciones van teniendo, definiendo su número en función de ciertas condiciones, donde algunas las aprovechan más y otras menos. No son estables. Volviendo a ese triángulo de vida, llamémosle, de peces bajo el agua, se arma de esa manera, en esa forma de triángulo, por un montón de factores en el medio. En principio, que los peces componen casi la base piramidal del alimento, de la energía de las demás especies, mamíferos, reptiles, inclusive insectos, y lo pongo al hombre ahí en un estado básico, digamos, ¿no?, como un principal consumidor de los recursos vitícolas.
Y obviamente las condiciones climáticas, la sequía, las crecientes también, en algún sentido, para algunas especies son nocivas, las temperaturas mínimas y máximas. Estas condiciones básicas son las que definen ese triángulo poblacional, digamos. A su vez, nosotros empezamos a agregar algún tipo de inconveniente en estas poblaciones, ¿no es cierto? Empezamos a ocupar estos espacios, a intervenir sobre ellos, simplemente por cuestiones domésticas o industriales que necesita el ser humano, y ahí se va viendo cómo la población se va reduciendo, no necesariamente porque pretendamos al pez como objeto, sino por intervenir en estos ecosistemas y modificando su distribución, su incomodidad para reproducirse, digamos, ya desde la concepción estamos modificando la posibilidad de sostener equilibradamente ese triángulo de especímenes, ¿no? Para que llegue uno. Entonces, además se empiezan a agregar también los intereses sobre los ambientes acuáticos y aledaños, no necesariamente sobre los ambientes acuáticos, los terraplenes, la tala indiscriminada, siembra de peces exóticos, bueno, todas estas intervenciones que hacemos nosotros sobre el y se vuelve a reducir, como se ve, la cantidad de especímenes de interés. Y por último ya entra directamente el interés propio de los peces, por los peces. La pesca, obviamente, en una escala artesanal, si se quiere, en una escala recreativa, pero también para consumo, y lo nuevo que se agrega es ya pretendiendo el producto de estos ríos que alcance en otros mercados. No pretendiendo que alcancen, sino que lo alcanzan porque, digamos, es un comercio factible y tentador, con unas cuestiones de que hay clientes que lo consumen. Entonces, como le venía mostrando, cómo se van reduciendo las poblaciones, y de esta manera ese triángulo queda bastante alterado y se sostienen las poblaciones donde obviamente la cantidad de peces es mucho menor y se reducen las tallas principalmente. Bien, vamos a ver qué pasaba 50 años atrás, donde en principio las alteraciones que había en estos ambientes no eran tan bruscas, llamémosle, como las que estamos viendo actualmente y como las que probablemente sigamos viendo. Cada vez hay mayores interés por el uso de estos humedales, donde en 1970 la población argentina como mínimo era la mitad actual, se hablaban de unos 20 millones de habitantes, estoy tirando un dato muy global, y esos 20 millones de habitantes tenían un cierto interés para consumo, incluso para entretenimiento, con extracción. Bien, y en la actualidad, en el 2020, se duplica la población, donde además ya duplica la población de humanos sobre el área de intervención, donde además, y se reduce la población de peces por todas esas intervenciones que venía contando antes, y aumenta el interés por los pocos peces que quedan, para consumo, por entretenimiento, sumado a las nuevas tecnologías de acceder a estos ecosistemas, en motores, en embarcaciones, qué sé yo. En el 1970 el parque náutico, si bien la población se duplicó, población de personas, yo creo que el parque motonáutico se triplicó o cuadruplicó. Eso hace de que haya más personas interviniendo o pretendiendo capturar estos peces. Bien, básicamente esto es un relato compacto de lo que estaría pasando con nuestros peces acá enfrente en estos humedales tan cuestionados actualmente por la bajante. Nos toca hablar de este humedal en un momento donde el río está en una bajante bastante pronunciada. Bien, ya podría ingresar al tema de las preguntas, en donde Cecilia, a ver, las preguntas las adopté, si bien son del tipo genérico,
las adopté como vinculada obviamente al tema de los peces. Me pregunta sobre un balance de especies. Principalmente mantener un balance de especies estableciendo pautas de manejo, que si bien las hay, son difíciles de cumplir, o probablemente haya que profundizar en estas pautas de manejo. Y el caso del sábalo, que el sábalo es hay un término que se usa mucho en esto de los reclamos donde se habla de una pesca indiscriminada. Es un término totalmente erróneo porque en realidad la pesquería del sábalo es una pesca discriminada. En el Paraná, actualmente, la extracción del sábalo, que es el pez que se exporta, es de un amplio volumen y apunta a una sola especie. Y eso sí puede producir un desbalance, porque si el sábalo es numeroso, que se argumenta de que se pesca y se exporta sábalo porque es una especie numerosa, apuntar a esa sola especie es numeroso justamente porque está en un equilibrio, está en balance con el resto de las especies. Y apuntar a esa sola especie vamos a producir un desbalance. No necesariamente quiere decir que haya que apuntar a todas las especies, sino que hay que regular o tratar de tener estudios más concretos sobre hasta cuánto puede dar la explotación del sábalo sin generar un desbalance en el ecosistema. Se suele argumentar de que la siembra compensaría esa falta o esa extracción, se argumenta en términos vulgares y a veces hasta en términos demagógicos, que algunos funcionarios utilizan, vamos a sembrar PS para recuperarlo. No tiene ningún sentido. Profesionales de las ciencias dicen que la siembra es totalmente, incluso hasta perjudicial, porque no hay certeza de lo que se pone en el agua. No podemos jugar a meter los peces que nosotros creemos que hacen falta abajo del agua y en principio se introducen los peces que podemos conseguir, no necesariamente los que falten. O, digamos, no tenemos datos certeros para poder evaluar. A ver, si la acuicultura es muy beneficiosa, pero es un paliativo. No hay ninguna necesidad de cultivar peces para meterlos otra vez al agua. Cultivas peces y venderlos. Ya directamente ahí estás solucionando un problema en cuanto a no intervenir tanto sobre el ambiente natural. La otra pregunta de Germán consulta sobre información de fauna y estado de conservación. Obviamente en peces hay un librito muy bonito, bien armado del Parque Nacional Predelta. Está disponible en PDF en internet, hay que rastrearlo, no es difícil. Lamentablemente eso no se comercializa, no aparece en las bibliotecas, en la librería, en formato papel, y se agota muy rápido. Hay que obtenerlo en parques nacionales, yo creo que ya no debe existir ninguna versión dando vuelta en papel. También en internet se puede consultar, sobre todo por el estado de conservación, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una página muy dinámica, simple de entrar y buscar información puntual sobre algo en particular que se quiera saber. Y me permito este espacio que me da la MUNI de Rosario en pasar un chivo que antes de fin de año voy a estar publicando la guía ilustrada de peces del Paraná. Este es un trabajito que vengo haciendo de bastante tiempo, que hay un par de páginas de muestra, en donde sí hago algunas consideraciones sobre 250 especies en el tramo que considero para este análisis, que abarca obviamente todos estos humedales, y en donde hago algunas consideraciones sobre las poblaciones y las normativas, que son muy pocas, en realidad son muchas normativas, pero aplicadas sobre muy pocas especies, particularmente las que tienen algún tipo de interés en pesquería. Bien, otras dos preguntas. Emilio hace una pregunta sobre fauna vulnerable en cuanto a peces. No hay dudosas categorizaciones, justamente se conoce muy poco, hay muy poco trabajo en investigación sobre peces, o los trabajos que son muy específicos y de poco acceso al conocimiento vulgar, y en el conocimiento vulgar muchas veces a veces se toman las decisiones sobre protección de la fauna, que creo que ese es un efecto en la toma de decisiones, en no tener gente especializada para la consulta.
o no depender de esa gente, o pretender de esa gente para la consulta. También cómo afectan los incendios. Los incendios directamente no afectan a los peces que están abajo del agua. Lo que sí afectan es el porqué de los incendios, ¿no? La siembra, sino la introducción de ganado en las islas y las modificaciones del terreno para pretender esos espacios de ingresar ganado a la isla, gastando tierra, sacando agua. Eso sí lo afecta, y lo que a mí me preocupa más de los incendios es que si no se puede intervenir sobre esta problemática, que en principio es tan evidente y nociva incluso para nosotros como humanos, me lleva a pensar de que es una utopía total pretender de que se tengan más cuidado sobre lo que pasa abajo del agua, que se ignora tanto. Entonces me preocupa más que nada eso respecto a los incendios. No quiero profundizar en ese tema, pero sí es bastante grave la situación de cómo se asimila esta problemática. Concientizar a la población. Bueno, este espacio me parece excelente, es parte de esto de concientizar a la población. A mí el tiempo de haber militado en algunas instituciones y pretender involucrarme me lleva a pensar, lamentablemente no quiero ser, me lleva a pensar, a perder la fe en lo que es el tema legislativo y los controles, apuesto netamente a un cambio de conciencia en la gente, en el uso de estos sistemas. Estoy tratando de abocarme más a eso, y me parece que el Estado en sí, en esto de concientizar, debe fortalecerlo, no depender tanto de la opinión común, y sí depender más de profesionales, invertir en ciencia, en investigación, para actuar en esto de la concientización de cómo se utilizarían estos espacios. No me atrevo a decir, vuelvan con la bolsita de basura de la isla, porque me imagino que la gente que está escuchando esto, en su gran mayoría ya lo hacen. Entonces me parece que tenemos que buscar ya otro tipo de efectos de concientización. Y César hace la última pregunta. La bajante esta, ¿cómo afecta a los peces? Voy a tirar una respuesta capciosa, si se quiere, en donde la bajante no afecta a los peces. La bajante nos afecta a nosotros que tenemos intención sobre los peces. Los peces entienden o se hicieron en estos ecosistemas entendiendo lo que es una bajante y una creciente. Las comunidades se recuperan si no aparece ningún efecto de los que nosotros le metemos en el medio. Pero si no, nos preocupa obviamente que vamos a tener menos peces nosotros. Los peces se van a recuperar, las especies. Algunas sí van a tener un poco más, digamos, las bajantes las afectan más, pero no van a desaparecer. Las especies, sobre todo, que no migran, justamente, pierden esos ecosistemas, pero se adaptan a otros temporalmente hasta que se recuperen. Y bueno, una esquemita como para tratar de sintetizar esto último esta es una lámina de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tiene más de 10 años esto, pero no creo que haya cambiado mucho, en donde hay una ponderación de los agentes que agreden, o las amenazas a los peces de agua dulce, en donde, por ejemplo, la contaminación es uno de los principales agentes. Esto es una evaluación a nivel, se adoptaron 5 regiones, donde lamentablemente América del Sur es una de las menos evaluadas, pero se toma una ponderación así global, en donde podemos apreciar acá que la sequía, si se quiere, podríamos decir, es uno de los eventos naturales. Yo no sé si en el planeta Tierra existirán algunos eventos que sean 100% naturales. Yo creo que cualquier tipo de evento, hoy en día hay algún porcentaje de intervención del hombre, un evento de estos catastróficos, llamémosle, podríamos decir una sequía, no sé si catastrófico, pero sí,
complejo, que el problema de la sequía, que acá está considerada como de un alto porcentaje de agresión, dentro de lo natural, se potencia con cada una de las otras intervenciones que ya tiene creadas por el hombre, como una sequía con represas, con extracción de agua, con contaminación, se potencia, digamos. Entonces, para este caso sí sería nocivo, digamos, no sé cómo intervenir sobre lo que sería una sequía, sí podemos intervenir sobre los otros agentes. Bueno, nada más, agradezco muchísimo a la Municipalidad de Rosario por darnos esta oportunidad de charlar con ustedes. Perfecto, Fabio, muchísimas gracias. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Vos ahí recomendaste algunos materiales educativos sobre este tema. Sí. Nosotros estamos armando un documento con distintos materiales que los diferentes expositores fueron brindando a lo largo de este seminario. Ah, buenísimo. Así que, bueno, después vamos a agregar este material que vos acabás de recomendar, lo vamos a enviar a todos los participantes que se inscribieron vía mail, y a aquellos que no se pudieron inscribir, pero que están participando y viendo este seminario, nos pueden escribir al mail de Educación Ambiental de la Municipalidad, que es eduambiental@rosario.gov.ar, y les enviamos este material con recomendaciones bibliográficas sobre los distintos temas que hacen a estas jornadas. Así que muchísimas gracias, Fabio, y ahora vamos a continuar con la exposición de Sandra Escudero. Continuamos con la exposición de Sandra Escudero. Bien, buenas tardes, hola a todos, a todas. Vamos a ver ahora dentro de este seminario de los humedales del Paraná un poco de esta cuestión de la cultura isleña deltaica dentro del delta de nuestro río Paraná, pero desde una perspectiva arqueológica, que es lo que se plantea o se explica de la ocupación isleña del delta desde los registros arqueológicos. Bueno, esta es una típica imagen, o quizás no sé si tan típica, pero es una imagen que representa a nuestro río Paraná y también el río Uruguay, el de la Plata, en toda su enorme amplitud, que es a la cual nosotros estamos acostumbrados. Pero en verdad, para pensar la ocupación del delta del Paraná, o cualquier forma de ocupación del Paraná, o incluso del río Uruguay, es necesario pensar estas ocupaciones humanas a través del tiempo. Y a través del tiempo implica también pensar en variaciones ambientales. El Paraná no siempre se vio como ahora. El Paraná tuvo épocas en las cuales tuvo un cauce mucho menor y tuvo una época en la cual no había islas. Esta aclaración es porque mientras que en tierra firme, en el área pampeana y en otras partes de lo que hoy es el territorio argentino, había gente habitándola desde muchos milenios antes, lo mismo en territorio entrerriano, pero de tierra firme, el Paraná no estaba ocupado por algo tan simple como que las islas no existían. La evolución, el planeta ha cambiado a través del tiempo en función de cambios climáticos que han habido y que, bueno, acá en este caso las imágenes en verde representan selva cerrada, y el amarillo un poco anaranjado representa desiertos extremos. Y como se puede ver, 18.000 años atrás, hasta hace alrededor en realidad de 10.000, 9.000 años atrás, la mayor parte del planeta era muy árida y seca porque estábamos en una glaciación. Durante los periodos glaciares, la mayor parte del agua planetaria está en los hielos glaciares. Entonces hay menos agua en el paisaje en formato líquido, hay menos agua en lagos, lagunas, arroyos o incluso el mar. Entonces, en la medida que esta última glaciación empezó a terminar, empezó a subir el nivel del mar, el nivel de todas las aguas, aumentó la temperatura y la humedad, por eso se derretían los hielos, y empezó a cambiar cada vez más hacia un mundo más verde y menos desértico.
En el momento en que la gente entró al continente americano, nosotros somos una especie que evolucionamos en el viejo mundo y que desde el viejo mundo empezamos a ocupar el resto del planeta. Cuando entramos al continente americano, lo que nos importa a nosotros es cuando entramos a lo que hoy es Argentina. Los sitios arqueológicos más antiguos de Argentina tienen fechados de 13.000 años aproximadamente, un poco más incluso, en el sur bonaerense o en Pampa Patagonia. En esta imagen, por ejemplo, se observa que aunque reconocemos claramente la imagen de América o de Sudamérica, esto es una imagen de un momento de alta expansión glaciar, en realidad había mucha más tierra emergida, porque era una glaciación, que la que hay actualmente. Por lo tanto, la gente que entró a nuestro territorio tenía mucha más tierra en la cual que ocupar que la que va a haber después cuando termine esa glaciación. Pensemos entonces, mucha más tierra emergida, un clima más árido, más seco, y un río Paraná sin islas. Cuando la gente entra, se encuentra con este tipo de fauna. Esta es la llamada megafauna. Si vieron la Edad del Hielo, esos eran los animales que vivían en América y similares en el resto del mundo, animales de dimensiones muy, muy grandes y que se extinguieron con la última glaciación. Estos animales se extinguieron y siguieron existiendo algunos animales de tallas más pequeñas que ya existían, y otros fueron ejemplares descendientes de estos, pero de menor volumen. Fíjense que abajo se puede ver la comparación con el tamaño de una persona. Estos eran en gran parte los animales que cazaban los humanos durante esta última glaciación a través del planeta. Acá de nuevo la misma imagen. El delta del Paraná, como casi todos los deltas del planeta, es lo que se llama holocénico. Es un sistema deltaico que se desarrolló a lo largo de los últimos 10.000 años. En realidad, a lo largo de los últimos milenios, lo que no significa que no hubiera habido deltas antes que los hubieron, pero bueno, eso tiene que ver con otra historia. Este delta es relativamente reciente en términos de la historia humana, ni hablar de la historia del planeta, y la gente que ocupó y que habitó este espacio del isleño paranaense y del delta del Paraná y también del sur del río Uruguay, del Uruguay inferior, ha recibido y recibe distintas designaciones. Algunas de esas designaciones son las que están abajo de todo, Caracaray, Chanasbe, Huacha, Timú, etcétera, que son las que quizás más nos resuenan en nuestro conocimiento común, y de estas designaciones vamos a hablar después, al final. En el contexto de esta charla, que tiene que ver con el registro arqueológico de la presencia humana en el delta del Paraná, lo que nos importan son estos dos primeros conceptos, el de Arawak y el de Goya-Malabrigo. Estas tres líneas representan categorías diferentes, representan cuestiones distintas. ¿Qué es esto de lo Arawak? Arawak es la designación de un grupo de lenguas sudamericanas que tendrían un ancestro en común. Lenguas, no gente. Es como pensar las lenguas latinas o las lenguas romances. Es decir, representan un ancestro lingüístico en común que es el latín en Europa. No todas las lenguas latinas o los países donde se hablan lenguas de origen latino o lenguas romances tienen ancestros consanguíneos en común, pero sí tienen y compartimos también como latinoamericanos estas lenguas en común, que significa que hubo una cuestión estructurante, macro, que hubo en común a través de la historia. Esto es lo que va a pasar con las lenguas arawak. Las lenguas arawak habrían originado en el norte de Sudamérica, en el área caríbica, más específicamente más cercano al área de la desembocadura del río Amazonas. Las lenguas arawak, la distribución de las lenguas arahuacas son las que están en celeste en este mapa de Sudamérica. Y lo que sí caracteriza a los portadores de estas lenguas arawak en todas sus variantes es su fuerte vinculación con los ambientes ribereños, con los ambientes fluviales. Si se fijan, no está la mayor parte de Brasil no está. Lo que están en celeste toca a las grandes áreas fluviales de Sudamérica. Entonces, la idea, tanto etnográfica como arqueológica, es que esta macro sociedad de origen arawak, de arawak parlantes, o de hablantes de variantes de lenguas de origen arawak,
fueron ocupando ambientes fluviales a través de los últimos milenios, hasta llegar a lo que nos interesa, que es las ríos Paraná y Paraguay, etc. Paraná, Paraguay, Uruguay. La otra categoría de la que hablé un poquito antes, o que mencioné un poquito antes, es Goya Malabrigo. Goya Malabrigo, así como Arawak, es una categoría que refiere a lenguas, a cuestiones lingüísticas. Goya Malabrigo es lo que se llama una entidad arqueológica. Es decir, nadie se llamó a sí mismo Goya Malabrigo, sino que Goya Malabrigo es una designación construida, un constructo de los arqueólogos para designar lo que probablemente haya sido una macroestructura social, una sociedad que habría incluido a varias etnias diferentes, pero que compartieron muchas características en común, que son las que están señaladas a continuación. Una cierta tecnología y un estilo cerámico en esas producciones cerámicas, un cierto modo de subsistencia en común, esta característica de ocupar ambientes fluviales y hacerlo de una manera en particular, todo esto lo vamos a ir viendo ahora, compartir también ciertas prácticas mortuorias y esto que es muy reconocido por todos, que es la construcción de montículos de tierra. Estas distintas características no son exclusivas de lo que se designa como Goya Malabrigo, sino que cuando estas características están unidas, están en común, es cuando se considera que son el resultado de la ocupación de lo que arqueológicamente se designa como la entidad arqueológica Goya Malabrigo. Estos dos mapas muestran, por ejemplo, la distribución a la derecha, que está más en gris, la distribución de ciertas producciones cerámicas, de esas que se mencionan como una característica de Goya Malabrigo, que ya vamos a ver, y lo que está en el mapa más clarito, más celeste, son las distribuciones monticulares en el área deltaica, las de estos montículos o cerritos de tierra. Si se fijan en las zonas de la construcción de montículos y las distribuciones de estas cerámicas en particular, se corresponden bastante por esta cuestión que plantean los arqueólogos de que estas sociedades tienen en común estas maneras de uso, de apropiación del espacio, estas maneras de explotación de recursos, estas maneras de vivir en ciertos espacios, particularmente espacios fluviales. Hay dos equipos de arqueólogos trabajando desde hace bastante tiempo, desde hace varios años, en el área del Delta y en el área del río Paraná, que son los arqueólogos liderados por Gustavo Politis y Mariano Bonomo, un equipo que tiene su origen en la Universidad de La Plata, y el otro equipo que viene de la Universidad de Buenos Aires, liderado por Alejandro Acosta y por Daniel Loponte. Estos equipos vienen trabajando desde hace bastante tiempo, como decía, y han aumentado de una manera extremadamente significativa el conocimiento que se tiene sobre las sociedades que habitaron en estos territorios desde hace algunos milenios. Ya vamos a llegar a eso. Esto que decimos que tenían en común, que tienen en común lo que los arqueólogos llaman Goya Malabrigo, la tecnología y el estilo cerámico. ¿De qué hablamos con esto? Hablamos de la construcción y uso de ciertas tecnologías cerámicas. La cerámica, ustedes saben que es un producto que se genera a través de la manipulación de arcillas combinadas con otro tipo de materiales que son los llamados antiplásticos y dándoles ciertas formas y cocinándolos con el uso en estos casos de hornos a cielo abierto, es decir, leña encendida y cocinadas con temperaturas bastante controladas, y con ciertos tipos de decoraciones. Hay un cierto tipo de formas y de decoraciones que son recurrentes en estos sitios arqueológicos. Algunas de las características formales, es esto, las formas de estas vasijas, son las que pueden ver en estas imágenes, que son características de estos grupos designados como Goya Malabrigo por los arqueólogos. Tanto al costado como abajo ven, es lo que se llaman los apéndices zoomorfos, particularmente citasiformes, que significa que se parecen a loros. La representación de loros y de aves en realidad es absolutamente frecuente en estos apéndices zoomorfos, que son eso exactamente, son, como pueden ver arriba en la que están tres imágenes de lo mismo, que esta es de los tres cerros, es un vaso campana. Son figuras extremadamente recurrentes en esta entidad arqueológica Goya Malabrigo. Por otra parte, en los sitios arqueológicos suelen aparecer
restos, fragmentos, o incluso fragmentos que, como se puede ver arriba, que remontados representan bastante partes de ollas o de contenedores bastante importantes, no son de lo que se llama la entidad arqueológica Goya Malabrigo, sino que son característicamente guaraníes. Cuando cualquier arqueólogo sudamericano ve estas decoraciones, o como las que se ven abajo, estas formas, esto es sin lugar a dudas producto de la etnia guaraní. Fíjense que acá separé entre la entidad arqueológica Goya Malabrigo y la etnia guaraní. Los guaraníes fueron y son una etnia, son un grupo social autorreconocido y reconocido externamente como una etnia, que aún hoy existe afortunadamente. En cambio, Goya Malabrigo es una construcción hecha por los arqueólogos y que probablemente involucra a muchas etnias diferentes. En los sitios arqueológicos aparecen restos de cerámica guaraní, pero no significa que fueran sitios ocupados o asentamientos guaraníes, sino más bien que en una expansión de los guaraníes que empezó hace unos 2500 años atrás a través de los grandes ríos, en esta expansión guaraní, digamos, se van produciendo intercambios y van quedando restos de estas ocupaciones, de este avance guaraní, pero no significa que sean sitios arqueológicos de ocupaciones guaraníes. Se estima que en realidad toda esta área estuvo ocupado por esta gran sociedad que arqueológicamente se denomina Goya Malabrigo. Además de estas cerámicas particulares, que eran contenedores cerámicos, tanto para guardar restos de grano, para guardar harina de pescado, esto lo vamos a ver enseguida, también la entidad arqueológica Goya Malabrigo se caracterizó por un cierto modo de subsistencia particular. Hablábamos al principio que en tierra firme, en el área pampeana, tanto como en el área entrerriana, había gente desde mucho antes de que se ocupara el área isleña. Pero de un lado y del otro del río se trataba de grupos cazadores-recolectores cuya subsistencia estuvo basada fundamentalmente en eso, en cazar grandes animales, en cazar básicamente los animales que están en la parte de arriba de esta diapositiva, y en recolectar vegetales silvestres. Si bien podría haber alguna cuestión incipiente de agricultura incipiente entre los cazadores-recolectores pampeanos, no era necesaria, no era requerida. La agricultura no es un invento maravilloso que fue un descubrimiento de alguien iluminado, sino que todos los seres humanos en el planeta sabían perfectamente que las plantas nacen de semillas y que las semillas se desarrollan a partir de ciertos periodos, solo que elegían no cultivar. Hasta un momento en el cual los distintos cambios climáticos y la ocupación de gran parte del planeta por masas de gente va llevando a ciertos grupos de cazadores-recolectores, los va de alguna manera obligando a asentarse cada vez más y a tener que cultivar para producir comida y no ya ir en busca de esa comida. En el caso de la entidad arqueológica Goya Malabrigo, también su subsistencia estuvo basada en la caza, en la recolección de vegetales silvestres, en la pesca, pero también tuvieron arriba, como el cuis, el coipo, el carpincho, o los peces que están abajo, también fueron acompañados en la subsistencia de los Goya Malabrigo por la recolección de moluscos de agua dulce, una diversidad de aves y también de algunos reptiles. Todo esto para la subsistencia, para comer. Pero para poder cazar estos animales hace falta una cierta tecnología. Y es curioso que en todas las sociedades que tienen que cazar, para cazar un animal, hacen falta en muchos casos tecnologías producidas a través o a partir de los huesos de otros animales que fueron previamente cazados. Como por ejemplo en el caso de utilizar espinas de algunos peces para producir puntas, o cazar un ciervo, que esto es una de las características típicas, cazar un ciervo cuya comida, cuyo cuero se aprovecha para otras cosas, para comer y para abrigarse o construir parte del toldo, pero también sus huesos se utilizan para producir tecnología de caza o de pesca.
Esos huesos tienen que ser procesados, tienen que ser trabajados para producir, por ejemplo, arpones o puntas de lanza o de flecha. Y para eso a su vez hace falta, por ejemplo, rocas para poder tallar u otros huesos para poder cortar o para poder retrabajarlos. Trabajando estos huesos de faunas que fueron cazadas, se producen, por ejemplo, este tipo de tecnologías. Estos son característicos de sitios, esto es tecnología ósea proveniente de sitios arqueológicos del delta del Paraná inferior. Acá hay cabezales de arpón, hay puntas de proyectil, todos esos son elementos que son restos de huesos de distintos animales que fueron trabajados para producir este tipo de tecnología. Por ejemplo, pensemos que la gente cazó un ciervo o pescó un armado y trabajó, lo que está acá es a partir de huesos de ciervo. Y a partir de trabajarlos, de cortarlos, de producirlos de cierta manera, de una manera bastante estandarizada. Esos cabezales de arpón en todo el área del Taica están muy estandarizados para poder reutilizar en el caso de que se necesite otro, ¿verdad? Entonces, con eso, a su vez, se pueden cazar otros peces, se pueden cazar otros animales. Y fíjense que en cada uno de estos casos, que son en las fotos que están ahí, que son claramente etnográficas y contemporáneas, además de los huesos de los animales, están asociados también elementos de madera, que en los sitios arqueológicos no se conservan, se pierden, pero que implicó a su vez que la gente tuvo que ir a buscar esa madera y trabajarla de la misma manera las fibras para poder atar el cabezal del arpón, tuvo que ser recolectada, tuvo que ser procesada para poder terminar produciendo esta tecnología en su conjunto. Bueno, porque retrocedí. Bueno, acá hay algunos ejemplos de los distintos usos de cada uno de estos tipos de tecnologías. En arqueología no decimos puntas de flecha, decimos puntas de proyectil, porque en general en muchos casos uno no sabe si se trata de una punta de una lanza, de una punta de una flecha, una punta de un propulsor o atlatl, que es lo que se ve abajo de todo. Los atlatl o propulsores, que es la imagen de abajo de todo, es la tecnología más antigua, la tecnología de proyectiles más antigua de la historia de la humanidad. Las flechas fueron posteriores. Y que el atlatl o propulsor lo que hace es aprovechar el largo del brazo humano para lanzar más lejos. Al extender más a través de la longitud del brazo, uno logra lanzar, quien puede, lanza con más fuerza y a mayor distancia el proyectil. Decíamos entonces que con toda esta tecnología, que a su vez proviene de la combinación de un montón de recursos, como por ejemplo el haber cazado previamente ciertos animales o pescado previamente ciertos animales, recolectado ciertas maderas y procesado ciertas fibras para producir estas otras tecnologías, pero no dejamos de lado que a su vez estas faunas también servían para comer o para abrigarse. La otra característica de esta entidad arqueológica Goya Malabrigo, lo mencionamos un poco antes, es esto de la siembra, pero no la siembra a gran escala, no agricultura intensiva, sino un tipo de agricultura que se conoce o se llama como jardines de horticultura, y que es una forma de horticultura que permite contar con un respaldo de lo que se produce sembrando, pero que no implica una dependencia total de esa siembra. Como mencionamos antes, esta entidad arqueológica Goya Malabrigo, en toda su extensión, cazaba y recolectaba productos silvestres, es decir, no basaban su subsistencia en la horticultura, pero sí tenían una relación muy fuerte con los productos que sí sembraban. Entonces, no son los guaraníes que sí eran y son una etnia, los guaraníes sí tenían una producción agrícola importante, sobre todo en América. Cuando uno habla de agricultura, lo primero que se menciona es lo que está primero acá, que es el maíz. En América han habido en los últimos milenios, desde que se produjo por primera vez el maíz, hace unos 7.000 años atrás, ha habido
un uso extensivo e intensivo del maíz, y muchas sociedades, muchos imperios han dependido de la producción del maíz para sostener sociedades, sobre todo imperiales, como el caso de los incas. En el caso de los Goya Malabrigo no estamos hablando de ese tipo de agricultura, no estamos hablando de agricultura, sino que estamos hablando de horticultura, una manera de complementar la dieta con elementos como el maíz, zapallo, poroto, y también la recolección de estos otros productos más silvestres como la batata, el arroz silvestre, la chira y el algarrobo. Y volvemos a la imagen de cuando hablamos de la cerámica, porque así como cuando hablamos de la cacería, pensamos en todas estas actividades que la gente que vivía en las islas tenía que desarrollar para producir un arpón o una lanza. En el caso de estos productos que se sembraban, es necesario procesarlos. A nosotros nos pasa constantemente. ¿Cómo proceso el maíz? ¿Cómo guardo el maíz? No es que todo el maíz que produzco lo como en el momento en que lo cosecho. Necesito un contenedor donde guardarlo. Y las formas de los contenedores dicen mucho en este sentido. Los contenedores que tienen bocas cerradas, bocas más angostas que los cuerpos, en general tienen la característica de ser contenedores destinados precisamente para contener y guardar, para almacenar. En cambio, los contenedores de bocas abiertas son habitualmente los que se utilizan para cocinar. Como actualmente nuestras ollas de cocina tienen bocas grandes, no tienen bocas chicas. Las bocas no son más chicas que el cuerpo de la olla, porque para revolver, por ejemplo, es más cómodo que sean de bocas anchas. Eso es un patrón común a través de toda la humanidad. En cambio, los contenedores de bocas cerradas están más asociados al hecho del almacenaje. Yo mencioné el maíz, pero pensemos que también, esto también está en las crónicas para el momento del contacto, muchos de los de lo que se producía entre los grupos que habitaban el área del Taica tenía que ver con productos o subproductos de la obtención de peces, harina de pescado, manteca de pescado, y la harina de pescado o el pescado ahumado también es necesario guardarlo. Insisto, no es que lo que se produce o lo que se caza se consume inmediatamente. Acá también es necesario hacer una aclaración en relación a lo que se llama el surplus o tener una sobreproducción de algún tipo de alimento como el maíz o la harina de pescado. Esto no es acumulación en un sentido del que cuando hay suficiente acumulación es posible tener sociedades de corte imperial, de corte imperialista. No es que no fuera posible acumular, sino que entre estas sociedades no había la intención de acumular, sí de tener un respaldo, un almacenaje que tuviera que ver con un respaldo para una mala época, para la mala época del año, para una mala época de exceso de inundación o exceso de sequía. Pero no un guardado, un almacenaje y una producción que estuviera destinada a la acumulación. Otro punto que vimos que es característico de esta entidad arqueológica Goya Malabrigo es la de los enterratorios. Bueno, todos morimos y todas las sociedades humanas, esto es universal, todas las sociedades humanas, desde que existimos, hacemos algo con nuestros muertos. Los enterramos, los quemamos, los ponemos en tarimas para que sean comidos por las aves, los dejamos en lugares específicos, pero algo se hace con los muertos. Esa es una característica de la humanidad. Y en el caso de esta entidad arqueológica, Goya Malabrigo, otro elemento recurrente a través de todos estos sitios arqueológicos, es cuando hay, que no en todos los sitios arqueológicos hay enterratorios, cuando hay enterratorios, hay un cierto patrón que se repite, una serie de patrones, voy a pasar a lo siguiente, que se repiten y que son variados, pero que se repiten, que son ciertas formas de enterrar, tanto estirados como se ve en la figura B, o en la posición que se ve en la figura A, o en
anterior, en las de abajo. Vuelvo a la anterior porque eso rojo que se ve ahí, que es uno de los elementos también que ocasionalmente aparece, es el uso de pigmentos rojos, el uso de pigmentos rojos asociados a los enterratorios. Al lado de este individuo, que se puede reconocer porque está casi completo el esqueleto, se ve una acumulación de huesos, se ven dos huesos largos, grandes, y un montón de huesitos desparramados. Esto es otro de los elementos en común, que son los que se llaman paquetes funerarios o enterratorios secundarios. Nosotros, es cuando nosotros le llamamos en nuestra cotidiana, en nuestro mundo contemporáneo, le llamamos hacer una reducción. En muchos, esto es un patrón común en otras sociedades también, y que es que a veces la gente se enterraba en un determinado lugar, cuando moría era enterrado en un lugar, y pasado un cierto tiempo eran desenterrados los huesos y eran guardados en un paquete, empaquetados y transportados a otro lugar en el que se los enterraban, como sería el caso de este. Probablemente el individuo o individuos, en muchos casos los paquetes funerarios tienen restos de varias personas, no de uno solo. Es que eso tiene que ver con cuestiones absolutamente del orden social particular de cada etnia, de cada sociedad. En algunas sociedades, por ejemplo, puede ser requerido que uno sea enterrado en el lugar, si uno fuera, supongamos, con una fuerte vinculación matrilineal de un linaje dependiente de la cuestión femenina, materna, y, por ejemplo, pero el matrimonio tuviera que ver con otras cosas, y alguien al casarse tiene que irse a donde vive el esposo, una mujer, por ejemplo, tiene que irse a donde vive el esposo, al morir podría ser posible que sus huesos se requiriera que volvieran a donde está todo su linaje. Esto es un ejemplo, es un ejemplo construido en este momento, no significa que esto fuera lo que ocurriera en el Delta, pero en muchas sociedades pasa esto, que los huesos de uno tienen que volver, el cuerpo tiene que regresar a un lugar en particular, que es el lugar de su linaje. Entonces, pero si no se murió en otro lado, tuvo que ser enterrado en otra parte. Entonces, cada tanto se producían estas cuestiones de desenterrar y trasladar los restos a otro lugar. El uso del ocre, el ocre rojo, es bastante frecuente, no solo en el delta del Paraná, sino en distintos lugares del mundo. Y también en la presencia de ajuares funerarios que pueden estar representados tanto por restos de ciertos animales en particular asociados a un enterratorio, o cuentas de collar, o alguna vasija específica, algún elemento que indique que esta persona, este individuo, tiene alguna particularidad fue un referente de la comunidad, o tuvo algunas características en su vida por las cuales es acompañado después de la muerte por ajuares funerarios. Pero bueno, lo que decíamos es que a través del Delta del Paraná hay ciertas maneras de enterrar que han sido características. Y la construcción de montículos de tierra, que lo dejamos para el final porque en realidad es lo que todos reconocen, y que, bueno, esta es una imagen de los 3 cerros de acá del área de la reserva, de la municipalidad, y que es una de las características de esta sociedad, de esta macro sociedad, llamada Goya Malabrigo. En el mapa más verde están representados la distribución de las estructuras monticulares en esta gran parte de Sudamérica. Todos esos puntitos rojos representan la distribución de estructuras monticulares. En el mapa de la derecha, el más clarito, están las estructuras monticulares de toda el área del Taica. Fíjense que están sobre todo en el delta del Paraná y en el Uruguay inferior. Y también, bueno, a lo largo, ya cercano al Río de la Plata. Hacia arriba, hacia el norte, hay del río Paraná, pero no hay tantos. De todas formas, vale decir que falta mucha investigación arqueológica. Que no estén identificados no significa que no existan o que no hayan existido. Pero hay una clara acumulación, o una clara densidad de estructuras monticulares en el Paraná inferior y en el Uruguay inferior. Estas estructuras monticulares, también montículos llamados más conocidos como cerros o cerritos,
que son muy reconocibles a través del río, del paisaje ribereño, son absolutamente características de esta sociedad, y si lo vemos, las dos fotos de arriba son del mismo sitio arqueológico, son de un sitio que está entre Coronda y Diamante. Ese sitio arqueológico se llama Pajas Blancas, es exactamente el borde de la laguna de Coronda. Después de este sitio ya viene el cauce principal del Paraná, y ya después está Diamante. Esas dos fotos representan, en esas dos fotos se puede ver claramente los dos momentos opuestos ambientalmente. Un momento donde el río está en muy bajante, y un momento de máxima creciente. En ese momento de máxima creciente, la laguna de Coronda era un mar de agua, y lo único que se podía ver a la distancia era precisamente el montículo de este sitio arqueológico. En las dos fotos de abajo se puede ver más claramente que se trata de estructuras elevadas. Más allá de lo anecdótico, de lo vistoso de los cerros o de las estructuras monticulares, de los montículos del área del Paraná, esta característica de la entidad Goya Malabrigo es sumamente interesante porque es un producto humano. Es decir, no son zonas naturalmente elevadas, más allá de que Goya Malabrigo también se caracterizara por utilizar zonas naturalmente elevadas como los albardones, por ejemplo, los albardones costeros, pero también ocupaban algunas zonas bajas, incluso de tierra firme, sino que estas estructuras particularmente son estructuras construidas, y para construirlas fue necesario acarrear tierra, arcilla, sedimentos desde otros lugares. Hubo una intención de construir estas estructuras acrecionales, estas estructuras de acumulación de tierras. Tampoco se produjeron de la noche a la mañana, sino que fueron producidas a través de bastante tiempo, y en trabajos recientes han identificado, el equipo de Bonomo y Politis, han identificado en algunos de estos cerritos restos de estructuras de piso, es decir, de piso en el sentido de que fueron los pisos probablemente de algunas estructuras de habitación. Probablemente ellos están pensando de que probablemente se haya tratado de estructuras de habitación que después, al demolerlas, al tumbarlas para construir otras, o al demolerlas, por encima de esas se volvieran a construir otras, y esto es lo que fue produciendo este crecimiento acrecional de estos montículos o cerritos, que además claramente también tiene una clara vinculación con el proceso de creciente y bajantes de estos ríos que estas sociedades Goya Malabrigo han estado ocupando a lo largo de varios milenios. Es importante pensar que estas serían parte de los conjuntos de las estructuras, no de las estructuras, esto es parte de los conjuntos de materiales, de las materialidades arqueológicas más consistentes con esta entidad llamada o reconocida por los arqueólogos como Goya Malabrigo. Es muy interesante pensar que mientras que en la región pampeana hay gente desde hace bastante más de 10.000 años, al menos 12.000 o 13.000 años atrás, que el río Paraná no tenía islas, era un río con mucho menos, hace 13.000 años era un río con un cauce muchísimo menos, con mucha menos agua, porque era una glaciación, pero que a medida que empezó a cambiar el clima, empezó a haber más calor y más humedad, y se empezó a formar el delta, estos grupos provenientes de estas familias lingüísticas arawak fueron avanzando junto con las islas, fueron ocupando nuevas islas a medida que estas islas se iban produciendo, y esto iba pasando mientras había gente en la región pampeana. Esto lo traigo a colación porque en términos de construcción de identidad también es importante y es relevante pensar que las sociedades que encontraron los europeos cuando llegaron a esta zona en el siglo XVI, tanto en tierra firme como en las islas, no necesariamente eran las mismas personas o las mismas sociedades que estaban ocupando sus territorios 500, 1000, 3000 años antes. En el caso del área de las Islas del Paraná, es muy probable que sí, porque su ocupación fue relativamente reciente en tiempos de ocupación humana, de historia humana. No así para la región pampeana. Después de 13.000 años, o a través de 13.000 años, probablemente los grupos sociales fueron cambiando.
lo traigo a colación porque ha habido, desde el siglo XIX, ha habido una política de construcción de identidad a través de Occidente que ha tenido que ver con fijar a la indianidad, a los grupos étnicos americanos, también a los africanos y a los australianos, como si siempre hubieran sido lo mismo. Cuando los europeos entran en contacto con estas sociedades, se pone como una foto de lo que siempre fue. Este conjunto de materialidades representa de alguna manera algunos de los elementos más característicos de esta entidad arqueológica que Goya Malabrigo. Y es interesante en este punto pensar que estas sociedades ocuparon lo que ahora es el Delta del Paraná a partir de que empezó a existir el Delta del Paraná. Antes no había gente porque no había islas en el Paraná, pero sí había gente tanto del lado de la región pampeana como del lado de Entre Ríos. El territorio, lo que ahora es el territorio argentino, tanto como el uruguayo, están ocupados, o el chileno incluso desde antes, están ocupados desde hace por lo menos 13.000 años atrás, que son los fechados que hay en Pampa y Patagonia. Con lo cual, las expectativas son de que nuestra provincia de Santa Fe haya estado ocupada por lo menos desde entonces. Había recursos como para habitarla. Y es interesante pensar que la gente, los cazadores-recolectores que habitaban la costa del Paraná de tierra firme, estaban frente a un río que no tenía islas, que eran de mucho menor caudal porque era un periodo de glaciación, y que cazaban enormes animales gigantescos. Después estos animales gigantescos, los de la edad de hielo, se extinguen y empiezan a cazar estos otros animales, el venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, la mazama, carpincho, cuis, etc. Mientras empieza a desarrollar a lo largo del Paraná el sistema insular, el sistema de islas. Y mientras se va desarrollando este sistema de islas, estas poblaciones vinculadas con las lenguas arawak, de las que hablamos al principio, se van desarrollando a través de estos sistemas isleños, a través de estos sistemas fluviales, y los van ocupando. Entonces, la relevancia de esto es para traer la idea de que las sociedades humanas todas variamos a través del tiempo, no estamos fijas en un momento de la historia. Europa occidental en particular, ha construido una imagen de los otros de la indianidad americana, o de la africana, o de Oceanía también, como si fueran una foto del momento en el cual los europeos entraron en contacto con estas sociedades. Es como decir, bueno, en el caso nuestro lo característico es pensar que los europeos llegaron y se encontraron con ciertas sociedades, y eso se proyecta hacia atrás en el tiempo como si siempre hubiera sido así. Y de ninguna manera. Todas las sociedades humanas hemos cambiado y variado a través del tiempo en función de múltiples factores, algunos de los cuales han tenido que ver fuertemente con cuestiones ambientales y climáticas, y otros han tenido que ver con el eterno tema de la guerra, la lucha por ciertos recursos, o por ciertos productos o por ciertos territorios. Entonces, si bien en el caso de los ámbitos insulares, de los ámbitos del delta del Paraná, no solo del delta, de todo el área isleña del río Paraná y de parte del río Uruguay, seguramente es muy probable que sí se tratara de las mismas sociedades, porque fueron ocupados en tiempos muy recientes en términos de historia humana. Fueron ocupados hace alrededor máximo de 4.000 años atrás, porque antes el delta no existía. A diferencia de estos otros 13.000 años en que fueron ocupados los otros territorios que rodean y que bordean el área insular. Entonces, es realmente importante, o parecería para mí al menos, que es importante pensar en la gente haciendo cosas, la gente viviendo en un territorio, viviendo en un espacio que cambia, y la gente cambiando a través del tiempo, no una foto fija construida desde un momento específico del siglo XVI, que es el momento del contacto, que no deja de ser una construcción eurocéntrica, donde además el racismo está fuertemente presente. En una nota que me pareció importante incorporar a esta cuestión de la mirada arqueológica, es que los recursos arqueológicos en nuestro país, como en gran parte de los países del mundo, están regulados por ley nacional. En el caso de la arqueología y de la paleontología, la ley nacional que regula
todo lo que tiene que ver con lo arqueológico y lo paleontológico es la Ley Nacional 25743, que es una ley sancionada y reglamentada, en plena vigencia. Los recursos arqueológicos en Argentina son del dominio del Estado en el que se encuentran, no son de particulares, jamás son de particulares. Los recursos arqueológicos son del dominio del Estado en el que se encuentran. Se encuentran en el Estado municipal, son de la municipalidad, se encuentran en el Estado provincial, son de la provincia, se encuentran en el Estado nacional, son nacionales. En la Ley Nacional 25743 se establece que Nación, a través de un ente de regulación, que es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, es el que monitorea, tiene la tutela general para monitorear que se cumpla esta ley a través de todo el país, algo que no siempre ocurre, ni que se monitoree o que se cumpla la ley nacional, pero lo traigo a colación de que no cualquiera puede hacer arqueología en Argentina, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos de formación profesional y obtener un permiso para hacer, o concesión para hacer arqueología, y ese permiso o concesión se tramita con la autoridad de aplicación de esta ley a nivel provincial. En el caso del área del Taica, o bien tiene que ver, o del área del río Paraná, tiene que ver tanto con la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos o de Santa Fe, dependiendo de qué parte del río Paraná nos encontremos, para ver a cuál de las provincias hay que solicitarle el permiso, porque es del dominio de la provincia. Y en el contexto de lo que estamos pasando, el tema que nos viene atravesando desde hace muchos meses, de la quema, de esta quema monstruosa que atraviesa las islas, esta enorme cantidad de recursos arqueológicos que hay en las islas, que son sitios arqueológicos identificados, sitios arqueológicos declarados por los distintos equipos de arqueólogos, el daño a los recursos arqueológicos está penado por la ley 25743. Así que es un delito, y es un delito federal dañar recursos arqueológicos. Así que es algo para tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de lo que ha estado pasando, lo que sigue pasando, del daño al ambiente, porque los recursos arqueológicos son parte del ambiente y están además regulados por una ley nacional específica, en plena vigencia. Bueno, acá están las referencias para quienes quieran verlos. Y bueno, agradezco profundamente la oportunidad de hacer una presentación general sobre esta cuestión de la cultura isleña en el Delta del Paraná desde una perspectiva arqueológica. Yo trabajo en el Departamento de Arqueología de la Escuela de Museología, que es una dependencia de la municipalidad, y es muy bueno para mí y para la Escuela de Museología haber participado en este interesante seminario. Vamos a ver un poquito las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, perfecto. Vamos a las preguntas sobre este tema. Bien. Erika pregunta, dice, ¿es frecuente leer el término chaná para designar a los primeros habitantes del territorio de islas como pueblo, etnia o lengua? ¿Esto es correcto? Bueno, un poquitito hablamos de esto cuando hablábamos de estas tres categorías diferentes de Arawak, Goya Malabrigo, y dejamos para el final precisamente esta cuestión de Chaná, Chanatimbú, Coronda, Mepen, etc. Voy a tomar un poco de agua. Y en realidad es un tema, porque en verdad eso tiene que ver con esto que mencionábamos recién, que es la imagen que tienen que construyen los europeos a partir de su llegada a esta zona. Pensemos que los europeos, cuando atraviesan digamos, llegan al Río de la Plata por primera vez, pensemos en Gaboto, que logra atravesar el delta, lo que significa que venía con indios que conocían el río Paraná. Cualquiera que haya estado en el río Paraná, en el área del Taica, cualquiera que le haya tocado estar al revés, entrando desde el Río de la Plata hacia el norte, y no supiera, imagínense que es la primera vez que llegan a este lugar y jamás vieron un mapa, jamás tuvieron un mapa de este lío de islas y riachos. Nadie tenía manera de saber dónde estaba el cauce principal para avanzar y llegar hasta el río Paraná, salvo que viniera con indios que sí supieran por dónde ir, que si
en los textos, en la carta de Ramírez, que son las más referidas para cuando Gaboto hace su ingreso, ni siquiera se menciona el atravesar el río Paraná, perdón, el delta. Algo que sí le pasa a uno de los portugueses que intentó hacerlo y no logró hacerlo porque estuvo una semana entrando y saliendo porque se quedaba bloqueado todo el tiempo. Entonces, con esto voy a que cuando los europeos empiezan a transitar por estos espacios, vienen con otros grupos, con indios que traen del sur del Brasil o de otras zonas de Sudamérica, porque además, sobre todo guaraníes, que el guaraní operaba como una lengua franca, una lengua como hoy es el inglés en el mundo. En toda esta área de Sudamérica, con el guaraní uno podía manejarse en gran parte de Sudamérica, o con el quechua en otra parte de Sudamérica. Eran las dos lenguas francas para manejarse en el continente, en el subcontinente. Entonces, en este ingreso que van haciendo los europeos, fíjense que yo digo europeos y no estoy diciendo españoles, porque en esto de que todos vamos variando a través del tiempo, los europeos que llegan por primera vez a América no son españoles, porque España no existía. Colón es enviado por dos pequeños reyes, los reyes de Aragón y de Castilla. España no existía. Después eso va a ir cambiando hasta transformarse en un imperio, que es el Imperio Español, y recién España va a existir como tal desde hace muy poco tiempo. Entonces estos europeos que llegan, y que además es una diversidad de gente viniendo de distintos lugares de Europa, en realidad dependen de esos indios con los cuales vienen para identificar quiénes son los que están en los distintos lugares, y dependen también de los locales que les dicen quiénes son. Pero en quiénes son estos o quién soy yo depende de cómo cada uno entiende esa pregunta o cómo cada uno quiere responder esa pregunta. Entonces, Chaná, Chanatimbú, Coronda, pueden ser designaciones en otra lengua, en guaraní por ejemplo, que designara, por ejemplo, es una de las cosas que se sugiere, que significara, por ejemplo, estos son parientes míos. O estos otros, para el caso de los querandíes, que supone que es comedor de carne. El nombre Toba, por ejemplo, Toba es una designación extremadamente grosera, despectiva en realidad, que en guaraní significa frente ancha, frentón, porque los tobas se afeitaban esta parte de acá, entonces tenían como la frente muy alta. El nombre real, todos lo saben, el nombre étnico de los toba es Com, el nombre que se daban a sí mismos. De hecho, guaraní no es el nombre de los guaraníes, guaraní en realidad significa guerrero. El nombre étnico de los guaraníes es Abá, que significa gente. Guaraní es guerrero. Alguien se le debe haber preguntado quién sos y respondió, yo soy un guerrero, yo soy un guaraní. Entonces, estas designaciones que tienen que ver con el primer momento del contacto pueden estar designando muchas cuestiones distintas y no necesariamente los nombres étnicos de las sociedades que habitaban en este espacio. Por eso, arqueológicamente se refieren como esta entidad arqueológica Goya Malabrigo, que puede probablemente haber incluido una diversidad de etnias autodesignadas con distintos nombres, y que al menos con los recursos analíticos que existen a la fecha no es posible identificar. Adriana pregunta, ¿cómo llamaríamos a las culturas originarias de nuestra zona de islas? Bueno, más o menos es la misma, o por lo menos la respuesta a la pregunta anterior. Arqueológicamente se les llama Goya Malabrigo. Yo no lo llamaría, bueno, quienes me conocen saben que tengo una profunda resistencia a llamar Chaná, por un lado porque no hay certeza de que fueran Chaná, Chanatimbú, Corondas, Mepenes, un montón de designaciones diferentes a lo que pudo ser lo mismo o pudo ser una diversidad de etnias distintas. Y porque en cualquier caso sigue siendo una designación del siglo XVI. No sabemos qué pasaba antes. Entonces es como fijar en un momento del tiempo lo que fue diverso y lo que fue parte de una evolución histórica, y que es importante reconocerlas en términos políticos, en términos de políticas identitarias, reconocer que no siempre la gente fue lo mismo a través del tiempo, porque era gente. Traerlos a la concepción de que se trata de gente, con las mismas características que el resto de la gente del mundo. Y pregunta Juan Manuel, ¿qué medidas podríamos tomar para difundir y preservar nuestra historia cultural en los humedales? Bien. Una de las medidas
previa a difundir y preservar es la que el Estado ha estado tomando en las últimas décadas, en los últimos años más que décadas, que es al generar recursos para que haya proyectos de investigación subsidiados que generen conocimiento, que generen información sobre todos estos grupos que habitaron esta área. Es todo esto que yo sinteticé de una manera un poco brutal en esta charla, en realidad es el producto de investigación muy, muy reciente. Entonces, hace falta saber más todavía. Está muy bien que se está conociendo, pero es importante que se conozca más. Eso también opera para el territorio provincial, para el territorio de la provincia de Santa Fe, dentro del cual hace falta conocer mucho más también sobre nuestro pasado, nuestro pasado. Esto también en términos estratégicos, de estrategias políticas. Los europeos en esta construcción, Europa Occidental, sobre los otros, han articulado, y Argentina se sumó a eso a fines del siglo XIX y a través del siglo XX, que es de pensar que nuestra historia empieza con la llegada de los europeos, y que todo lo anterior, es indio, es indígena, y que eso terminó desapareciendo, siendo absorbido por las sociedades que llegaron posteriormente. Nuestra historia es la historia de nuestro territorio. Sea que tengamos o no vínculos consanguíneos, que algunos los tendrán, otros no los tendrán, pero en realidad es irrelevante. Lo que importa es qué es nuestra historia. Cuando los europeos comunican su historia, la comunican desde el Paleolítico, desde el momento en que llegaron, que aparecieron los primeros seres humanos. Aunque no existiera ni Inglaterra, ni existiera España o Portugal. Es la historia de nuestro territorio. Y a través de toda la historia de nuestro territorio nos hemos ido conformando como la sociedad que somos actualmente y que seguirá variando a través del tiempo. Las migraciones e inmigraciones ocurren permanentemente a través de la historia en todos los territorios. Todos nosotros sabemos que hay gente migrando permanentemente hacia nuestra ciudad, hacia nuestra provincia, hacia nuestros territorios, y gente emigrando desde nuestros territorios hacia otros territorios del mundo. Entonces, ese ir y venir de la gente es lo que construye las historias locales. ¿Cómo difundir y preservar? Bueno, preservar por un lado, no voy a tocar de nuevo el tema de las quemas, que no son precisamente una política de preservación del registro, pero asumiendo el mejor de los mundos posibles, que desaparezcan las quemas que destruyen esos registros arqueológicos. Una de las formas es, bueno, como estos seminarios, para empezar a comunicar que existe una historia más profunda que la que conocemos, y a mí particularmente me resultan interesantes las estrategias de lo que se llama interpretación patrimonial, que no tiene que ver con generar un museo en un área natural. Eso es un museo en un área natural, es un museo en un área natural, sino que la interpretación patrimonial, los centros de interpretación tienen que ver con la implementación de estrategias de comunicación que apelan a la generación de empatía por parte de los visitantes o de los usuarios o del público que recorre los distintos lugares. Es apelar a esto de reconocernos en esos otros que son parte de nuestro pasado, de nuestra historia. No hay más distancia entre yo y los Goya Malabrigo o los querandíes que las que hay entre yo y mis bisabuelos. No, con mis bisabuelos me une una historia familiar o consanguínea, sí, pero yo no sé demasiado de mis bisabuelos ni de mis tatarabuelos, y si voy hacia atrás, no sé nada. Sé más de los grupos de mi pasado local, regional, que de lo que puedo saber de esa linealidad consanguínea. Y creo que una buena manera de difundirlo es esto, es la política de apropiarnos de ese pasado como de un pasado propio, de un pasado del cual estos grupos formaron parte y siguen formando parte a través de la historia. Algo que no mencioné fue que en 1581 Garay, que estaba en la vieja Santa Fe, en la fundación original de la ciudad de Santa Fe, estaba siendo muy presionado por los santafesinos para que trajera indios como mano de obra. Y bueno, entonces Garay baja a toda esta zona y hace un relevamiento. Hace una especie de censo y releva toda la indianidad que había tanto en la zona de isla como en la zona costera. Y vuelve
a Santa Fe y hace un repartimiento en papel. Digamos, él hace un repartimiento de fulano, mengano y sutano para tal. Estas otras personas, no lo dice con esas palabras, para fulano y mengano, pero los reparte en el papel, no es que lleva a los indios, lo reparten en un listado. Cuando pasa el tiempo, la gente de Santa Fe le dice, bueno, todo muy lindo, pero tráelos. Entonces Garay baja para lisa y llanamente saquear las tribus, las aldeas y los grupos y los campamentos que había en toda esta zona, para llevarse los indios hacia Santa Fe, y la gente no quiso, con lo cual la resistencia lisa y llanamente terminó en la muerte de Garay. Garay fue muerto en uno de los enfrentamientos muy cerca de acá, probablemente en lo que ahora es uno de los sitios arqueológicos que está en la zona de Arroyo Seco. Cuando Garay es muerto, Hernán Darias manda una expedición punitiva que produce una confrontación brutal con todos los grupos de esta zona, tanto de isla como de tierra firme, una confrontación tan brutal, a una escala tan monstruosa, que durante casi 200 años en los mapas de esta zona, la zona al sur, digamos, entre lo que sería el sur de Rosario, en la zona de Arroyo Seco, por ahí, aparece designada como La Matanza. Después de esa masacre, los querandíes desaparecen de las crónicas, los chaná, los timbús, todos estos otros grupos isleños desaparecen de las crónicas con esos nombres. No significa que se haya masacrado a todos, pero sí la masacre tuvo una escala lo suficientemente importante como para romper la estructura étnica que sostenía estas sociedades. Los querandíes muy probablemente hayan migrado hacia el interior, alejándose de las vías de tránsito de los europeos que iban y venían, ya que a esta altura sí eran españoles, para alejarse de las áreas que eran de interés para los españoles, digamos el camino Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, y lo mismo que pasó con los huarpes y con los comechingones, que muy probablemente hayan sido los grupos que se reorganizaron hacia el centro del país y que después van a aparecer con un nombre que antes no aparecía en un proceso de reetnización, que van a ser, por ejemplo, los pampas y los ranqueles. Probablemente todos los grupos isleños, o buena parte de los grupos isleños, hayan hecho más o menos lo mismo. Los sobrevivientes se deben haber reorganizado alejándose de las vías donde los europeos, donde podían molestar o pasar a ser de interés de los europeos, y desaparecer de la vista, al menos en lo inmediato del siglo XVII. Ya con posterioridad empiezan a haber nuevas relaciones entre los grupos étnicos de todo lo que es nuestro territorio, y pasan a formar parte interactuando con la sociedad al mando. Van a hacer intercambios, van a hacer comercio. De hecho, el brigadier López va a tener en el siglo XIX un grupo va a tener guaycurúes dentro de sus tropas. Lo que va marcando esto, de que la relación entre la indianidad y la sociedad mayoritaria va cambiando a través del tiempo. En algunos momentos pasa a ser, es de confrontación, en otros momentos es de colaboración mutua, hasta, bueno, lo que todos conocemos, que para mediados fines del siglo XIX, lisa y llanamente va a haber un interés vinculado con el capitalismo, con la segunda revolución industrial, de obtener acceso directo a todas las áreas de recursos naturales, y entonces van a haber acciones directas para eliminar toda posesión indígena de grandes extensiones territoriales. Discúlpame, Sandra, podemos ir cerrando ya que... Sí. Esto era lo último. Tiempo. Bien, perfecto. Esto era lo último. Bueno, ok, entonces. Bueno. Gracias, Andrea. No, muchísimas gracias a vos. Muy interesante esta mirada del tema, que realmente introduce una serie de cuestiones nuevas que no estaban en principio planteadas en el seminario, pero es muy interesante que hayamos podido ingresarla con tu exposición. Así que muchísimas gracias, Sandra, y bueno, y ojalá podamos seguir compartiendo estas investigaciones que estás haciendo. Gracias Andrea. En realidad yo no trabajo en las islas, yo trabajo en tierra firme en realidad, pero es extremadamente interesante lo que están produciendo estos equipos en el área del Delta. En verdad es extremadamente interesante.
Y bueno, mis disculpas por haberme extendido tanto en el No, tiempo. está perfecto, no, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.